esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que puedas, Señor, hablar a nuestra vida esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que de verdad nuestro corazón, Señor, pueda ser un corazón enseñable, un corazón, Señor, humilde para recibir tu palabra, Señor. Estamos todos acá, Señor, listos para oírte, para escucharte, y gracias por los hermanos que tú has traído esta mañana, Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, y continuamos hoy conociendo más acerca de Jesús, recordando que la semana pasada terminamos el capítulo 6, y allí nosotros vimos en el capítulo 6 varias cosas bien importantes para nosotros. Un momento, ¿cierto?, en que Jesús se dirige a sus discípulos solamente y nos empieza a enseñar cosas muy interesantes. Vimos el tema de amar a nuestros enemigos, vimos el tema de cómo en el reino de Dios las cosas se hacen de una manera muy diferente a como se hacen en el mundo, y eso es muy importante y muy interesante. También hemos visto y vimos que realmente si nosotros queremos una vida que sea sólida y firme, el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que poner nuestra vida es en las palabras de Jesús. Si tu vida no está fundamentada en las palabras de Jesús, tu vida va a caer, tal como aquel hombre que edificó la casa sobre tierra, ¿no? Que van a venir los vientos, van a venir la lluvia y tu casa se va a desmoronar. Si tu vida no la edificas en las palabras de Jesús, tu vida va a caer. Siempre, tarde o temprano, y dice la Escritura que su ruina va a ser grande, muy grande, ¿no? Grande fue su ruina. Y entonces por eso tenemos que escuchar a Jesús, ¿ves? Por eso que es importante que nosotros oigamos a Él, lo escuchemos a Él y podamos atender las palabras que Él nos quiere decir y nos quiere enseñar cada mañana. Sobre todo porque estamos ahora estudiando un evangelio, que es directamente la enseñanza de Jesús. Por eso es importante oír de Jesús, ¿no? Y nosotros hacemos un énfasis muy importante en que nosotros queremos escuchar a Jesús. Nosotros no somos predicadores de una religión, sino de Jesús. Nosotros no entregamos religión. Esto es una experiencia personal, una relación personal con Jesucristo. Y si quiero tener una relación personal con Jesucristo, tengo que oír a Jesucristo. Y eso es súper importante. Y lo que nosotros vemos ahora desde el versículo 1 en adelante, en el capítulo 7, es que vamos a ver dos casos en que la fe, en que la esperanza se pudo haber perdido, ¿no? ¿Cuántas veces tú has pasado una situación, o estás pasando una situación, en que perdiste la esperanza de que esa situación cambiara? Perdiste la esperanza de vivir, perdiste la esperanza tal vez completamente y te viniste abajo por alguna situación que hayas pasado, que haya ocurrido en tu vida. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificar claramente cuando nosotros hemos perdido la esperanza. Es como que ya aquí se acabó todo y no podemos ver más allá, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy día son dos casos que son, digamos, muy distintos, pero a la vez muy parecidos, que nos va a hablar el Señor Jesucristo de que Él es la esperanza, de que Él es la esperanza para este mundo, que Él es la esperanza para ti y para mí, y que cuando nosotros corremos a otras cosas, no hay la esperanza que sí hay en Jesús, y que sí Él nos va a dar, cuando nosotros vamos a Él y cuando nosotros entendemos quién es Jesús realmente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es que nos va a confirmar aún más quién es Jesús. Nos va a llevar aún más a identificar a Jesús como realmente lo que es, ¿no? El Hijo de Dios.
y que Jesús nos va a mostrar un poquito más de lo que Él es y de lo que puede hacer también, ¿no? En los primeros versículos entonces que nosotros acabamos de leer, versículos 1 al 10, nosotros vemos una situación bien interesante. Vemos un centurión que manda a Jesús a unas personas a darles a pedirle y a solicitarles que vengan, ¿no? Ahora, pero es interesante porque vemos que en el versículo 1 al 10, lo que nosotros vamos a ver es una enfermedad de una persona, y en los versículos 11 al 17 vemos la muerte de una persona, o sea, alguien que estaba muerto. Y en ambos casos vamos a ver que Jesús es la esperanza. Pero fíjate tú que nos muestra lo que es la vida, este pasaje. La vida es así, la vida es un sufrimiento, la vida trae enfermedades y nosotros vamos a morir. Es parte de la vida. Lo que hoy nosotros vamos a ver son cosas que no son de otro planeta, son cosas que nosotros vamos a vivir como seres humanos, vamos a vivir como personas, que no vamos a estar nunca exentos y que son reales y que son parte de un mundo caído, que nunca se nos olvide que nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo que pecó, que cuando Adán pecó, todo eso vino a traer una consecuencia enorme para nuestro mundo, cayó todo el universo entero, fue corrompido por el acto de desobediencia de solo a una persona, de Adán. Y entonces nosotros ahora estamos comenzando a ver todo lo que es la corrupción. De ahí en adelante, ahí es un mundo corrupto, completamente corrupto y caído. Entonces hay enfermedades, hay muerte, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado entró en el hombre. Todo lo que nosotros vemos hoy día, la enfermedad, la muerte, todo es porque el pecado entró en el hombre. Y eso es súper importante que nosotros lo entendamos y que probablemente van a ser situaciones que nosotros nos vamos a ver enfrentados en algún momento de nuestra vida. Enfermedad, dolor, distintos problemas y la muerte finalmente. ¿Quién puede escapar de la muerte? ¿Alguien puede escapar de la muerte por más dinero que tenga? ¿O por más que haya comprado o haya pagado a científicos para que guarden su cuerpo y todo, para hacer experimentos? La muerte va a llegar. La muerte va a llegar, nada puede impedir la muerte. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es justamente la esperanza que Jesús es en situaciones como estas. Es muy interesante. Ahora, centremos entonces ahora en nuestra primera historia, que es la de Jesús con este centurión, que Jesús no tuvo contacto con él. Eso es interesante. Jesús acaba de terminar de enseñar a sus discípulos y entra en la ciudad de Capernaum. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ciudad de Capernaum fue el lugar donde Jesús estableció su centro de operaciones, su base? Él prácticamente vivió en Capernaum y de ahí se empezó a trasladar a otros lugares. De ahí él fue como en cierta manera su casa, ¿no? Su lugar donde él vivió. Y muchos de sus discípulos también vivían ahí. Recuerde que Pedro también tenía su casa ahí en Capernaum. Así que vemos que Capernaum era un lugar bien familiar para Jesús y que ese lugar, Capernaum, fue testigo de los más grandes milagros de Cristo. O sea, Él hizo muchas cosas allí en Capernaum. Vio ese pueblo, vio sanidades, vio demonios salir, vio muertos resucitar. O sea, fue una ciudad que tuvo un privilegio enorme de ver los milagros y la obra de que Jesucristo hizo allí. Ahora, lo que nosotros vemos en estos pasajes, en estos primeros versículos, es que ya la gente identificaba de manera muy clara y popular a Jesús. Dice que entró en el pueblo, entró en Capernaum, y él siempre estaba rodeado de mucha gente, y que ahora vemos nosotros que fueron unos judíos. Si nosotros vemos bien allí, unos judíos, en el verso 3, fueron enviados por un centurión romano que oyó hablar de Jesús, fueron enviados a Jesús. Ahora, es interesante este pasaje. ¿Por qué razón? Porque un centurión romano era un oficial, obviamente romano, que tenía a cargo 100 soldados. Cada centurión romano tenía a cargo 100 personas a su cargo. Era alguien que cumplía una función súper importante en esta época.
Ellos tenían un rango, una autoridad bien importante. Ellos eran muy importantes en el escalafón social del Imperio Romano. Y podríamos decir, eran vistos como los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba sitiada, estaba ocupada por los romanos, recordemos. Recordemos el contexto de la historia. Israel estaba tomada por Roma, estaba tomada por los romanos. Y entonces, lo que fuera de Roma era enemigo de Israel. Era la contraparte de Israel. Entonces, es bien interesante notar esto en primer lugar. El contexto histórico que es bien importante tener en cuenta. O sea, estamos hablando que un centurión romano era un opresor del pueblo de Israel. Era un opresor. Era un elemento de represión. ¿Entienden? Es interesante eso. Pero fíjense ustedes, contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, en la Biblia se nos mencionan 4 centuriones, 4 en el Nuevo Testamento, centuriones romanos, que tenían la misma función que este hombre. Y los 4, para nuestra sorpresa, son grandes hombres. Tuvieron algo con Jesús muy interesante. Está este que vamos a ver hoy día, pero también vemos en Mateo 27, capítulo 27, versículo 54, un centurión que estaba a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando allí hubo un temblor y todo eso, cuando Jesús encomendó su espíritu y él lo entregó voluntariamente? Dice que todos tuvieron ahí mucho miedo. Este centurión que estaba a los pies de Jesús dijo, en verdad, este era Hijo de Dios. Hizo esa tremenda declaración. En verdad, este era Hijo de Dios. Era un centurión romano. Era un centurión romano. También en Hechos capítulo 10 aparece Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? También un centurión romano, oficial romano, que era un seguidor del Dios de los judíos, pero que no tenía a Jesús y que necesitaba a Jesús. Y se acuerdan que Dios preparó a Pedro en una visión bien importante allí y le dio una visión, un sueño ahí bien impactante para que Pedro pudiera entrar a la casa de un gentil, porque los judíos no entraban a la casa de los gentiles. Y Pedro todavía tenía esa costumbre. Pese a haber conocido a Jesús, todavía tenía esa barrera. Dice, yo no voy a ir a una casa gentil. Y el Señor le tuvo que mostrar ahí un lienzo con animales impuros, está en capítulo 10 de Hechos, y le dice, hey Pedro, mate y come. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no puedes tú llamarlo impuro. Así que anda a la casa de Cornelio y tienes que ir. Así que él finalmente Pedro fue a la casa de Cornelio y allí pasó algo muy, muy lindo, porque finalmente todos los gentiles que estaban allí, que eran gentiles, entregaron sus vidas al Señor y vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Fue la primera vez que el Espíritu Santo llenó a gentiles. Ahí tenemos a otro centurión. Y hay otro centurión más, en Hechos 27, verso 43, que impidió que mataran al apóstol Pablo. Él impidió eso. No quería que lo mataran. Y que trató súper bien al apóstol Pablo. O sea, vemos que son 4 centuriones que nosotros podíamos pensar son del otro lado, son, no sé, romanos y malos y todo lo demás, pero mira lo que pasó acá. Mira lo que sucede en esta historia. Y en realidad lo que nosotros podemos ver es que estas personas que estaban del otro bando, que eran vistos como invasores, van a ser en cierta manera ejemplos para Israel y para nosotros mismos, de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Jesucristo. Nadie está tan lejos de Jesús como para no ser alcanzado por Jesús. Jesús no pone obstáculos a las personas. Somos nosotros los que les ponemos obstáculos a las personas para que vengan a Jesús. Eso siempre pasa. Un centurión romano. Los romanos están perdidos. Los romanos son, ¿cómo se llama? Opresores. Ellos nos oprimen. ¿No? Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Él quiere salvar a todo el mundo. No importa del bando que sea.
Somos nosotros los que muchas veces tenemos esa barrera y ponemos los obstáculos a las personas para que no vengan a Jesús. Nosotros mismos les ponemos los obstáculos. Ah, no es militar. Ah, no es civil. Ah, no es comunista. Ah, no es de derecha. Siempre estamos diciendo esas cosas. Pero Jesús nunca le puso un límite. Nunca puso una barrera para la gente que se quiso acercar a Él. Jamás puso una barrera. Nunca. Ni al religioso más grande, ni a la más vil de los pecadores como la mujer adúltera. No puso nunca una barrera. Nunca. Ahora, respecto a este centurión, se nos dice que era un hombre que amaba a su siervo y eso ya es una diferencia. Dice que amaba a su siervo. Él tenía un siervo que estaba a punto de morir, estaba enfermo. Y se nos describe acá que él amaba a su siervo. Eso ya es algo que me llama profundamente la atención y llama profundamente la atención. ¿Por qué? Porque los esclavos en la época romana eran muchísimos. Muchísimos. Muchos. Y de hecho se dice que superaban en número a muchos grupos. Una gran cantidad de esclavos. Y era normal tener un esclavo en la época de los romanos. Era normal un esclavo en casa. O sea, en todas las casas de los romanos habían esclavos. Era normal. Y el trato hacia ellos no era precisamente el mejor. El trato hacia ellos era violento. Y no tenían ningún derecho, ninguno. Ni siquiera tenían una sepultura digna. Porque, por ejemplo, cuando un esclavo se enfermaba, como el caso de este esclavo que nos menciona acá, el centurión o el que estuviera a su cargo, lo que hacía era dejarlo morir. Así de triste era. O sea, el esclavo no te servía ya porque ya no podía trabajar, ¿cierto? En el fondo era eso. Era un número, era ni siquiera un número, era una cosa. Algo nomás que te servía. Y cuando no te servía, digamos, que físicamente estaba invalidado para hacer algo, para hacer un trabajo, el dueño, digamos, el que lo tomó, el que lo compró, este ya no me sirve, y lo dejaba morir. Lo dejaba morir. Donde fuera, daba lo mismo. Así era el trato de los esclavos en ese tiempo. Pero vemos aquí, en esta persona, un trato diferente hacia su siervo. Vemos un trato de amor, ¿no? Él es amoroso con su siervo, ama a su siervo. Y eso es como súper importante, interesante, y cómo aquí nosotros podemos ver que Dios ama a su siervo. Este centurión ama a su siervo de una manera especial. Es muy interesante verlo. Ahora, en el verso 3 vemos un detalle muy importante. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Fíjate bien lo que dice ahí. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Eso es muy importante. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque para que el centurión oyera hablar de Jesús, alguien le tuvo que haber hablado de Jesús. O sea, ¿cómo centurión se enteró de Jesús? Porque alguien le habló de Jesús. ¿Te fijas? Hubo alguien que no puso barreras, que no dijo este romano, no. Es alguien que echó abajo las barreras y dijo, yo les voy a hablar de Jesús a este hombre. Yo les voy a hablar de Jesús. Y qué importante es eso, ¿sabes? Porque este hombre estaba pasando un momento delicado en su vida. Se estaba enfermando una persona que amaba. ¿Se te ha enfermado una persona que tú has amado? ¿Se te ha enfermado grave alguien que tú amas? ¿Tienes alguien enfermo que tú amas realmente? ¿Tú lo puedes entender un poquito? Digo, una muerte, una enfermedad para muerte. No la enfermedad normal que todos tenemos, pero una enfermedad para muerte. Que es triste. Si ya una enfermedad que no es para muerte es triste, imagino una enfermedad para morir, porque este siervo estaba muriendo.
Es triste esa situación, o sea, es muy triste. Pero ahí alguien vino y le habló de Jesús. Alguien vino a él. Alguien le habló de Jesús. Y fíjate que llegó en el momento, pero preciso, cuando este hombre estaba perdiendo toda la esperanza y no quería que su siervo muriera. ¿Sabes? ¿Cuánta gente tienes tú y yo a tu alrededor? Piénsalo por un momento, que está sufriendo, que tiene la misma desesperanza que tenía el centurión. ¿Cuánta gente? Mira un poquito, sálete un poquito de tu yo, sálete un poquito de tu ego, de tu selfie. El invento más que refleja más lo que es el hombre en estos últimos años, la selfie. ¿Qué significa selfie? Yo mismo. Yo nomás quiero, la foto es bacán cuando salgo yo. Cuando no salgo yo, la foto es fome. Qué increíble cómo sale nuestro ego. Deja de pensar un poquito en ti. Y piensa y mira alrededor. ¿Conoce a tu vecino? ¿Sabes que tu vecino está sufriendo a lo mejor? ¿Conoces a tu vecino del lado del otro lado? ¿Conoces al papá, a la mamá del compañero de curso de tu hijo? Que tal vez están pasando una enfermedad, que tienen alguna situación difícil. O sea, abre tus ojos, abramos nuestros ojos, hermanos. Hay gente que está sufriendo alrededor porque no conoce a Jesús y Dios te tiene a ti al lado para que tú le hables de Jesús. ¿Y cuáles son nuestros consejos? Oh, sabe que no sé qué hacer con este problema. Todo. Bueno, yo le voy a recetar un buen psicólogo. Oh, no sabe qué, vecino, hace muchas noches que no duermo, no puedo dormir en tranquilidad. ¿Qué es eso? Cuando una persona no duerme, ¿por qué no duerme? Porque hay preocupaciones. No, mire, yo le voy a dar una buena agüita, tómese una buena agüita, y esos son nuestros consejos, ¿cierto? Seamos honestos. Tómese una buena agüita de naranja y va a dormir bien. ¿Y qué pasó con Jesús? O sea, no es un buen momento para que tú digas, ¿sabes, vecino? Oremos, voy a orar por ti. Tengo a Jesús. Jesús es la esperanza para tu vida y sabes que aunque te tome la agüita por una noche vas a dormir, pero tus preocupaciones van a seguir igual. Porque si no está Jesús, ¿pero qué hacemos nosotros? Desviamos a las personas. Las mandamos al psicólogo, las mandamos al médico, y está bien, no estoy diciendo, y no pongamos palabras en mi boca, ¿no? No estoy diciendo que no haga eso. Lo que yo estoy diciendo, que la esperanza para este mundo y para una persona que tiene necesidad es Jesús. Esa es la esperanza para este mundo. Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos a flor de labios a Jesús para compartir? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Jesús para ti tal vez no es suficiente. Tal vez Jesús para ti no ha sido suficiente. Y aparte de Jesús estás buscando otras cosas. Y que no te van a satisfacer nunca, porque nunca te va a satisfacer. Si Jesús no es suficiente para ti, nada va a ser suficiente para ti. Siempre vas a tener esta hambre, esta sed. Si Jesús no es suficiente para mí y para ti, nunca lo va a ser para tu familia ni para nadie. Si primero no lo es para ti. Jesús es la única esperanza para ti. No hay esperanza más grande que la esperanza que en Jesús hay. No hay paz más grande que la que Jesús puede dar a una persona. No hay nadie que pueda hacer cosas como las que Jesús puede hacer en la vida de nosotros. Todas estas vulnerabilidades que como seres humanos pasamos son momentos para hablar de Jesús. Así que si tu vecino está pasando algo, o mejor, primero, preocúpate. Preocúpate de quienes tienes al lado.
Tú no vas a poder hablarle de Jesús con alguien que no te relacionas. Primero, relaciónate con la gente. Jesús, ¿dónde iba? Con pecadores, ahí estaba al lado, con ellos, no para hacer sus tonteras, sino para llevarlos a Él. Y estaba con el pecador. Entonces, ¿sabes el nombre de tu vecino? Empecemos por ahí. ¿Sabes el nombre de los papás de tu hijo en el colegio? ¿No es la gente que el Señor te está poniendo al lado para que tú le lleves esperanza a esa gente? ¿La esperanza que Jesús puede dar a ellos? Partamos por ahí. Partamos por conocer a la gente. Partamos por relacionarnos con ellos. Y luego entreguémosles la esperanza que es Jesús a sus vidas. Hay vidas desesperadas que están ahí que nosotros no sabemos. A lo mejor hay sufrimiento en tu vecino que se está divorciando, a lo mejor tu vecino. A lo mejor tu vecino tiene un hijo requete enfermo. A lo mejor tu vecino o vecina tiene un cáncer que está iniciando. A lo mejor tu vecino o tu vecina, no sé, tiene todo tipo de problemas. Y lo único que necesita es que alguien le hable de Jesús como alguien le habló de Jesús a este centurión. Si ese alguien no le hubiera hablado de Jesús a este centurión hubiera perdido la esperanza completamente. ¿Te fijas? Pero este centurión escuchó de Jesús. Él oyó de Jesús. Y gracias a Dios que hubo alguien que le habló de Jesús. Pero en nuestro tiempo, ¿qué pasa con nuestro tiempo? Estamos tan centrados en nosotros, hermanos, estamos tan centrados en mi problema, en mi cosa, que se nos olvida que nosotros tenemos un Señor que tiene y que puede dar esperanza a este mundo. Ni siquiera conocemos a nuestro vecino, ni nos relacionamos con nadie. La Biblia no dice que no nos relacionamos con nadie. Hay iglesias que te dicen eso, hay iglesias que te dicen, no, hay que separarse del mundo y por poco menos ir a vivirse en las montañas. Jesús no enseña eso. Jesús anduvo entre la multitud, anduvo entre la gente, amaba a la gente, se relacionaba con la gente, servía a la gente, se relacionaba con la gente. Y así también nosotros somos sus hijos, seguimos su ejemplo. Relaciónate con las personas, si no eres isla. Relaciónate. ¿Cómo le vas a hablar del Señor a alguien con lo cual no te relacionas? En tu trabajo. ¿Cuánta necesidad hay en tu trabajo? ¿Cuánta necesidad de Jesús hay en tu familia? Relaciónate con tu familia. Habla de Jesús. Entonces, en un momento de tanto dolor para este centurión, apareció la esperanza. Apareció la esperanza y alguien le dijo, hey, yo sé de alguien que se llama Jesús que puede hacer algo por ti. ¿No? Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza cuando todo está perdido. No hay otra esperanza. Aunque tú te aferres a otras cositas, esas cositas van a caer porque Jesús solamente es la única esperanza. Depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas que son perecederas. Pero Jesús es nuestra esperanza. Ahora, entonces en los versículos 4 al 5, unos ancianos llegan a Jesús enviados por este centurión que oyó de Jesús. Y fíjense ustedes que es interesante porque estos ancianos, en el versículo 4 y 5, están nuevamente mostrando su pensamiento. Dice, Él es digno de que le concedas esto, le dijeron los ancianos a Jesús, le suplicaron, porque Él ama a nuestro pueblo e incluso nos ha construido una sinagoga. Mira los religiosos judíos que vinieron enviados por centurión. Ellos vienen y le dicen, Jesús, ¿sabes qué? Mira, Él es buena persona, Él es un buen hombre, ¿cierto? Él es una buena persona, un buen hombre, nos ama a nuestro pueblo, nos ha hecho una sinagoga. Mira, Señor, Él es digno
Él es digno de que vayas a verlo. Mira el pensamiento de los religiosos. ¿Qué están observando los religiosos? Lo externo. Los religiosos ven el tema externo y dicen, este es digno, este no es digno. Es como que dividen en dos lo digno de lo indigno por lo externo, por lo que se hace, por las obras. Eso es lo que hacen ellos, y ese es un problema que siempre han tenido los religiosos, siempre han tenido estos grupos de personas. Los hombres muestran su gran problema, miden las cosas dignas por lo externo. Es típico de un religioso hacer eso. Que si haces esto, eres bueno, si haces esto otro, eres malo. Si haces esto, eres digno, si haces esto otro, eres indigno. Siempre por fuera, así son los religiosos. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de pararse ante el Señor? Ninguna persona. Nadie es digno. En el Apocalipsis se andaba buscando a alguien que fuera digno de desatar el rollo y no se halló a nadie digno que desatara el rollo. El único digno era el Cordero de Dios. Pero ninguna persona es digna. Ninguna. Esa es una verdad que los religiosos nunca entendieron. Que esto no es una cuestión de que yo hago esto o no hago esto. No es una cuestión de obras, de algo externo. Es algo que pasa en mi interior, en mi corazón, un nuevo nacimiento. No soy digno aunque haga las mejores obras de la vida. Frente a Dios nunca va a ser suficiente. Nadie es digno, pero Jesús quiere hacer algo en nosotros. Nadie es digno, pero Jesús quiere hacer algo por ti y por mí. Nadie es digno, pero no lo merecemos, pero el Señor nos ha amado y quiere que nosotros vengamos a Él, no siendo dignos de estar en Él. Pero ese es el problema que tienen los religiosos. El problema es que ven las cosas externamente. Ahora, en los versículos 6 al 8, vemos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaban cerca de la casa, el centurión le mandó unos amigos suyos para decirle: no te molestes, Señor mío, porque no me considero digno que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ve, y él va, y al otro ven, y él viene, y a mi sirviente haz esto, y él lo hace. Bueno, Jesús va a la casa, va a camino, dice clarito que Jesús dice: voy a ir a la casa del centurión. Él tomó la decisión de ir a la casa del centurión. Y mientras iba caminando, aquí se nos dice, a la casa de centurión, los amigos de centurión llegan con otro mensaje. Hay un segundo mensaje para Jesús ahora. El primero se lo dieron los religiosos judíos y el segundo ahora se lo dan los amigos de centurión. Fue enviado otro grupo. Y un mensaje que es bien interesante de ver, porque dice el versículo 6, cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes. O sea, mira lo que dice centurión. El mensaje de centurión a Jesús es Señor. O sea, aquí hay algo interesante, aquí hay algo importante. El título que centurión le está dando a Jesús es un título de autoridad. Le está diciendo: Señor, Señor, Señor mío. O sea, en el fondo centurión está reconociendo en Jesús a alguien que tiene autoridad. Centurión está reconociendo en Jesús a alguien que está sobre. Es alguien que tiene una autoridad. Es un título. Centurión está reconociendo un título.
en Jesús, alguien importante en Jesús. Por eso le está diciendo Señor. Eso es súper interesante, porque el centurión tenía autoridad. Él tenía una autoridad grande, él tenía un privilegio, una posición, y tenía una autoridad. Él podría haber dicho, ya sabes qué, Jesús, ven rápido, tienes que venir porque yo te lo estoy ordenando, porque yo soy una autoridad, tienes que venir. Lo podría haber ordenado. Pero este centurión está actuando humildemente. Este centurión está reconociendo en Jesús una autoridad que tal vez él no conoce completamente, tal vez él no logra como totalmente entenderlo en su mente, quién es este Jesús, pero él sabe que al menos tiene una autoridad. Y le da este título de Señor. Ahora, fíjate el contraste de cómo los religiosos veían a este centurión y cómo este centurión se veía a sí mismo. En el verso 6b. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué decían los judíos de él? ¿Qué decían los judíos de él? ¿Qué decían? Que era digno, ¿no? Este hombre es digno que le hagas esto. Pero ¿cómo se percibía? ¿Cómo se percibía este hombre? Indigno. Indigno. Soy indigno. ¿Sabes? A veces el tener una perspectiva correcta de respecto a quién es Jesús nos va a dar una perspectiva correcta de lo que somos nosotros también. Cuando yo sé quién es Jesús, sé quién soy yo. Cuando yo reconozco quién es Jesús, también reconozco en qué posición estoy yo frente a Él. A veces vemos a Jesús como el partner. Así, buena onda, Jesús, me voy a abrazar y vamos a salir de parranda con Jesús. Pero hermano, nunca se nos olvide algo. Él es el Rey del universo. Él es el creador de todo. Juan nos dice que Él es el Verbo. Que por Él fueron creadas todas las cosas. Fueron hechas todas las cosas. Nos dice la Escritura que de Él, para Él y por Él. Y para Él son todas las cosas. O sea, no estamos hablando del partner, buena onda. No. O sea, estamos hablando de una autoridad. Jesús es una autoridad. Jesús es es preeminente. Pablo cuando escribe a los colosenses dice, Jesús es lo más importante. Jesús es suficiente. Y Jesús es preeminente, está sobre todo. Entonces, a veces tenemos una mala idea de Jesús, así como, si Jesús me va a dejar pasar esto. No, si a Jesús no le va a importar esto. ¿No? Estamos hablando de una autoridad, de un Señor, de alguien que es una autoridad. El Señor, ¿no? Y no cualquier Señor, sino que la Escritura dice el Señor de señores. Está por sobre nosotros y a veces nosotros así como que lo minimizamos. ¿Ya? Y hay gente que dice, ¡ay, Diosito! ¿Qué Diosito? Es el Dios el que creó todo, así. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dice Juan que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de una autoridad. Nunca nos olvidemos eso. Nunca te olvides de eso. Entonces eso nos va a dar la perspectiva correcta de quién soy yo cuando sé quién es Jesús. Cuando yo sé
quién es mi autoridad, yo me someto a esa autoridad, ¿cierto? Cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, hey, mira, Edgardo o el que sea, te presento a tu jefe. ¿Qué tú piensas? ¿Ok? Él es mi jefe. ¿Y qué piensas? Él me manda. O sea, él va a dar mis órdenes seguramente y yo las tengo ¿qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Cumplirlas. Cuando yo reconozco que Jesús es una autoridad, ¿qué me corresponde hacer? Obedecer, escuchar su enseñanza, tomar su consejo, porque Él no es el jefe malo, negligente, sino que es una autoridad amorosa. Él es amor, Él me ha amado, Él me ha comprado. No me compró un mal jefe con un par de monedas de sobra. Lo que le sobró, con eso me compró. No, Él compró nuestra salvación y compró Él nos compró y ahora somos esclavos de Él. Pero el precio que pagó por nosotros fue su propia vida. Su propia vida. La vida del Hijo de Dios costó tu libertad, la mía, y costó que Él fuera nuestro Señor. Así que Él tiene los derechos nuestros ahora. Él tiene los derechos tuyos y los míos. Y Él es autoridad. Ahora, el centurión oyó de Jesús lo suficiente para creer en Él y reconocer en Él una autoridad. Es importante. Sabía este centurión además en lo que consistía la cadena de autoridad. ¿Por qué? Porque él sabía, porque también estaba, y él sabía el mando, ¿no? Si, por ejemplo, un general ordenaba a un capitán y el capitán, ¿me entiendes? O sea, él manejaba todo eso y él sabía que había que hacer lo que se ordenaba y que eso se tenía que cumplir nomás. En el ejército eso es mucho más estricto, ¿no? Sabemos cómo funciona el ejército, o sea, si te dicen, haz X, tienes que hacer X. No tienes que hacer X al cuadrado, ni al cubo, no, tienes que hacer X. Si te dicen, mueve esta silla y muévela al rincón de allí, tienes que mover la silla al rincón de allí. No puedes moverla donde tú quieras moverla. O sea, el ejército es así, es mucho más rígido y todo, pero lo que este centurión está dándonos a entender, está mostrando acá, es que él sabe, lo poco que sabe de Jesús, lo poco que sabe, es suficiente para darse cuenta que es una autoridad y que Él tiene el poder y la autoridad para sanar a este siervo. Eso es lo importante que vemos aquí. Noten algo, el centurión no creía que Jesús era un curandero que andaba por ahí. No, sino que él sabía que era una autoridad y que estaba sobre las enfermedades y que él podía dominar y hacer lo que quisiera con eso. ¿Entiendes? El centurión no está diciendo, ay, manda a buscar a Jesús que es un curandero. No. Él reconoce una autoridad ahí. La reconoce. ¿Fijas? Entonces, el centurión cree que Jesús es autoridad y que no necesita estar frente a una persona para hacer algo. Eso es increíble. Eso es increíble. Imagínate. Juan dice que en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y lo que este hombre está diciendo, o envió a decir, porque no tuvo un encuentro con Jesús, o sea, mandó a gente. Le está diciendo, Jesús, creo en tu palabra. Jesús, lo poco que sabía de Jesús,
era suficiente para creer en su palabra. Y él sabía que su palabra tenía la autoridad y la esperanza que su siervo necesitaba. Hermanos, la única esperanza para la gente es la palabra de Dios. Es la única esperanza. Y nosotros le damos cualquier otra cosa a la gente como chicle y entretenimiento. Cuando lo que la gente necesita es la palabra de Jesús. El mensaje de Jesús, la palabra de Dios. Porque ella tiene poder. Por eso el centurión dice, di la palabra nomás. Di la palabra y mi siervo se va a sanar. O sea, Jesús, tú tienes autoridad. Entonces dilo y listo. ¡Qué maravilloso! Y esto me recuerda al Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, el Logos, la palabra, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? La luz fue, pues. O sea, ¿hay poder en la palabra de Dios o no hay poder en la palabra de Dios? ¿Hay poder en Jesús o no hay poder en Jesús? Y ahora, ojo, salgamos de un error. Porque muchos utilizan este pasaje para decir de las declaraciones, que yo declaro, que yo declaro sanidad sobre este cuerpo. No. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Cuál es la palabra que tiene poder? ¿La de quién? La de Dios, la de Jesús, no la mía. Mis palabras no tienen ningún poder. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, es la palabra de Cristo la que tiene poder. Él tiene el poder, no yo. Más adelante vamos a ver que Jesús envía a unos discípulos y Él les da su autoridad, pero es la autoridad de Jesús, no la de ellos. Y cuando ellos hacían las cosas que hacían, en el nombre de Jesús, porque la autoridad era de Él, no la mía. Así que nada que ver que mis palabras, que mis declaraciones, que no decretes eso, que... No. Es Jesús el que tiene el poder. Su palabra, no la mía. ¿No? Así que tenemos fe en las palabras de Jesús. Mira el ejemplo del centurión. El centurión nos está dando un tremendo ejemplo. O sea, la verdad es un golpe para nosotros. Y es un golpe para los discípulos de Jesús. ¿Tenían esa fe los discípulos de Jesús? Viene un romano, un militar romano, un opresor del pueblo de Israel, y nos da una lección de fe enorme. No menosprecies a nadie, a nadie. Todos pueden venir a Jesús. La reacción de Jesús al oír al mensaje del centurión, verso 9 y 10, al escuchar Jesús estas cosas se llenó de asombro por causa de él. Y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado una fe como esta. Y al volver a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy pocas veces, si tú estás estudiando los evangelios, has leído alguna vez todos, muy pocas veces Jesús se maravilla de algo. Que diga que se asombre o que se maravilla. Solamente en un par de oportunidades. Y se asombra de dos cosas. De la fe y se asombra de la incredulidad. Fíjense ustedes que en Marcos 6, versos 5 al 6, dice que allí no hizo muchos milagros en Nazaret. Porque estaba sorprendido de la poca fe de la gente. ¿De acuerdo? Ese relato, Marcos 5, 5 al 6. Entonces, se maravillan, se asombra Jesús, tanto de la fe como de la incredulidad. Y yo pensaba esto, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quiero agradar a Dios?
quiero que Él se agrade de mí. Confía en Él. Pero pon tu fe en Él. Cree lo que Él dijo. Eso es fe, es creer lo que Él dijo. Fe no es creer en lo que yo digo. Fe es creer en lo que Él dijo ya en su palabra, en lo que está escrito aquí. Fe es creer lo que Él enseñó, lo que Él vivió, lo que Él escribió. Eso es fe. Entonces es súper interesante lo que vemos acá. Y Jesús usó este hecho para enseñar a la gente que lo seguía. Es como si le dijera, miren, esa fe es una fe simple, es la fe que me agrada. Miren, óiganlo, oigan al centurión, miren pueblo de Israel, miren discípulos míos. Jesús miró a la gente, dice aquí, miró a la gente, ¿o no? En el verso 9, volviéndose a la gente, ya me imagino a Jesús ahí, ¡pum! Miren, ¿acaban de escuchar lo que yo estoy escuchando? Ni en este pueblo, Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que tiene las promesas, toda la cosa, he hallado la fe que he encontrado en un hombre romano, soldado y opresor del otro lado. La fe marca la diferencia. La fe en Jesús es lo que marca la diferencia en tu vida. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida. Si tienes fe en Jesús y en sus palabras y en sus promesas, eso va a marcar la diferencia en nuestra vida cristiana. No tanto a conocimiento que acumulo, sino que qué hago con el conocimiento que tengo. ¿Qué conocimiento de Jesús tenía Centurión? Profundo. Ninguno. Mínimo. Pero lo que sabía fue suficiente para que él identificara a Jesús como la autoridad de su vida. Y nosotros llevamos 20 años estudiando la Escritura. Todo lo que sabes, ¿qué haces con eso? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo tomas? ¿Confías en ello? Hoy nosotros tenemos más de Jesús que lo que tenía Centurión, ¿sí o no? Hoy día sabemos más de Jesús que lo que sabía Centurión. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con nuestras vidas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué puede haber diferencia? ¿Por qué hay diferencia? Porque hoy no pasa. Porque Jesús no es lo más importante. Porque si conociéramos realmente a Jesús, le daríamos el lugar en nuestra vida que le corresponde. La autoridad, lo principal, lo más importante. Y no anda mirando hacia abajo ni mirando mis propios problemas y no sabemos la necesidad de que mi hermano tiene al lado, mi vecino, mi familia, que conozca a Jesús. El segundo caso, y con esto vamos a terminar, aunque sea poco, versos 11 al 17. Sucedió que al día siguiente, mientras él iba a una ciudad llamada Naín, acompañado por sus discípulos y mucha gente, al acercarse a la puerta de la ciudad, miró que sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y le acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla Jesús sintió misericordia por ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Luego dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se incorporó y empezó a hablar, y él lo entregó a su madre. Y el asombro se apoderó de todos ellos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta surgió entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y este dicho relativo a él se difundió por toda Judea y por toda la región circundante. Aquí vemos otro caso. El segundo caso de una persona que había perdido la esperanza. O sea, no solo había perdido la esperanza, sino que no había esperanza derechamente porque ya estaba muerta la persona. Era una mujer viuda, ya ser viudo es una tragedia, pero tenía un único hijo que probablemente iba a cuidar de ella. Y ese hijo murió. Así que uno dice aquí, ¡ay, qué cosas más injustas! Esas cosas han pasado siempre. Dios permite que pasen esas cosas. Pero fíjate que acá se toma Jesús, aquí otra vez Jesús aparece como la esperanza, la única esperanza. No hay otra.
Y esta es una historia que solamente narra Lucas. Naín queda más o menos a unos 13 kilómetros al suroeste de Nazaret, cerca del monte Tabor. Y Jesús andaba con un montón de gente ahí siguiéndole. Pero cuando la esperanza se perdió completamente en esta triste historia de esta viuda que había perdido a su hijo, Jesús le consuela. Fíjese usted, le dice, no llores, verso 13. Se compadeció de ella. Jesús se compadeció de ella. Jesús se compadece del que sufre, hermano. Se compadece de estas cosas. Se estremece. Se estremece. Yo creo que nosotros no dimensionamos y ahora estamos conociendo a Jesús más profundamente. Pero miren, hermanos, ¿quién es Jesús? Él se compadece, es compasivo. Pero además, no es que no pueda hacer nada. ¿Me entiende? Porque podemos decir, sí, Jesús es compasivo, buena onda, qué bien. Pero además, no solo es compasivo, sino que quiere hacer algo por ti y por mí. Quiere hacer algo. Porque podría haber dicho Jesús aquí, sí, pobre viuda, no llores, esté tranquila. No, además Jesús hace algo. ¿Me entiende? Y va y toca el féretro. Imagínate la gente, era un servicio fúnebre. ¿Has visto los servicios fúnebres acá cuando pasan por Blanco, vaya al cementerio? Y que de repente pase esto. Y Jesús toca el féretro, hey, a ti te digo, habla, ¿no? Levántate. Joven, a ti te digo, levántate. O sea, su palabra resucita muertos. Su palabra resucita muertos. Su palabra te resucitó a ti y a mí a una nueva vida. Porque su palabra, hermanos, es poderosa. Es poderosa. Es poderosa. ¿Hay poder en Jesús o no hay poder en Jesús? ¿Sí o no? Hay poder en Jesús. No fue el único muerto que resucitó. Recuerden también a Lázaro, que es un clásico caso. Que alguien dijo por ahí, menos mal que dijo, Lázaro ven fuera, porque si hubiera dicho ven fuera, sale todo el cementerio. Porque es su poder. Ahora, este es nuestro Dios. Dice Romanos 4:17, en la segunda parte dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada, dice la versión NTV. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Porque cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, él pensó en su mente que iba a morir, pero que Dios lo iba a resucitar. Este funeral se transformó en celebración. O sea, eran tristes todos y de repente todos contentos. Eso pasa cuando Jesús viene a nuestra vida. Eso pasa cuando Jesús viene a nuestra vida. Eso es muy interesante. Él puede cambiar con su palabra todo. Su palabra puede cambiar todo en tu vida. Es el único que puede transformar un funeral en una celebración. O sea, imagínate. Así que son dos casos de total desesperanza, dos casos de completa desesperanza, pero en donde Jesús entra
y donde Jesús actúa y da esperanza. Sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. Sigue queriendo dar esperanza. Y ahora nosotros, sus discípulos, somos los portadores de esa esperanza. Así que nos vamos con varias enseñanzas hoy. Para que el centurión pudiera conocer a Jesús, alguien le habló. Y alguien echó abajo las barreras. A lo mejor te cae mal tu vecino, no te llevas bien con tus familiares, tienes cosas en tu corazón contra alguien, pero eso lo tienes que dejar abajo cuando tienes que hablar de Jesús. Deja de mirar tus propios problemas y mira hacia el lado, que hay gente que necesita a Jesús. Otra cosa, Centurión nos da un enorme ejemplo de lo que significa tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús significa reconocerlo como una autoridad, como nuestra máxima autoridad. Es un tremendo ejemplo para nosotros. De lo que alguien que ni siquiera estaba cerca de Dios, que era del otro lado, era del bando malo, del bando romano, pero nos está dando un tremendo ejemplo de fe. Vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Puestos de pie.